Norberto, la verdad te súper agradezco que tengas esta gentileza y el esfuerzo que haces para poder hablar aquí a la gente de San Luis. Le digo a los oyentes que de toda la provincia, ¿no? Que Norberto Iscovich ha integrado el directorio del INDEC y es un conocedor de todo el tema que estamos conversando, ¿no? ¿Viste la noticia esta de que cambian la metodología de medición? Sí, sí, la vi, por supuesto. En realidad no es lo que se llama estrictamente un cambio en metodología, Ajá. por lo menos lo que se conoce hasta ahora, vamos a ver después si dan más detalle, Sí, sino que es una ampliación de más toma de precios, digamos, toman actualmente 300, algo así como 320.000 precios por mes en todo el país, ¿sí? sí. Y van a pasar a 500.000 y de unos 16.700, 17.000 negocios van a pasar donde se toman precios, y el almacén, el supermercado, la verdulería, la carnicería, van a pasar unos 24.000. Es una ampliación de tomar más precios, Sí. que no es lo que se llama estrictamente un cambio metodológico, un cambio Claro. metodológico más profundo. ¿Por qué? Uno de los problemas de este índice de precio al consumidor es que se basa en una canasta de gastos de los hogares que se elaboró en base a una encuesta del 2004-2005. Es decir, que la estructura de ponderaciones, que se llama, es decir, qué proporción gasta un hogar en alimentos, en transporte, en educación, en salud, en todos los diferentes rubros. Esas proporciones se calcularon en base a un estudio que se hizo en 2004-2005, Ajá. o sea que tiene 20 años. Sí. Y claramente, con la evolución del consumo por un lado, de Sí. todos nosotros, y con la evolución de los precios, Sí. ¿sí? Las proporciones que hay ahora no son las mismas que hacía 20 años. Claro. Sobre todo ahora los hogares, por ejemplo, los de menores ingresos gastan una proporción muchísimo mayor en alimentos, porque alimentos ha subido muchísimo más que el resto, o más en servicios, porque han subido el transporte, la telefonía y demás. Entonces, y ese cambio, por lo menos lo que anunciaron hasta ahora, Sí. no lo harían. Entonces, por eso digo que no es un cambio metodológico profundo como se solía hacer. Esos cambios llevan... Hay una economía que, digamos, del 2000 hasta ahora, que para tener una radiografía ha cambiado, digo, hábitos de consumo, requerimiento de productos, que antes, antes nadie le daba bola me imagino, ¿no? El peso en la medición de, no sé, se me ocurre alguna cuestión, insumos informáticos y todo lo demás, a lo que está pasando ahora. Sí, claro, hay un cambio que se tomó parcialmente en el índice de precios, pero justamente al venir estas proporciones que te decía de una encuesta de 2004-2005, ahora elaborar una canasta tan vieja, no se toman cabalmente. Por ejemplo, telefonía. Claro. Y todavía se mide telefonía fija y la telefonía celular no tiene el peso que debería tener en la canasta, o los servicios de internet. O el tema del transporte tampoco, digamos, hay sí una serie de cuestiones que no se terminan todavía de adaptar, y no solo eso, hay un cambio de modalidad de compra que tampoco todavía se refleja cabalmente. Bueno, y además de los lugares, por ejemplo, el IPC nacional, ¿sí?, que publica el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con sede en Buenos Aires, Sí. recaba, por ejemplo, en San Luis, precios en la ciudad de San Luis, ¿sí? No toma precios, por ejemplo, en Potrero de los Funes, peor, Claro. no toma precios en Villa Mercedes, Claro. por ejemplo, Sí, sí. ¿sí? O no toma precios en Merlo, Sí. o no toma precios en el sur de la provincia, solamente en San Luis. Bueno, y eso también hace que haya algunas diferencias y algunas formas de consumo que no se reflejan, digamos, los cambios, como te digo, en el hábito de consumo, que no se reflejan cabalmente
en la canasta de bienes y servicios del IPC, ¿no? Sí. Bueno, y dentro de San Luis hay mucha dispersión de precios, ¿no? Los precios de Villa Mercedes claramente no son los de San Luis. En algunas cosas Villa Mercedes está más barato, en otras más caro, no hay una lógica de precios, ¿no? Me parece que este es un signo interesante de mirar. Yo no encuentro una lógica de precios. Por ejemplo, en San Luis, un kilo de asado cualquiera está cerca de las 8 o 9 lucas, ¿no? Vas a Mercedes, conseguís en 6. Tomás un café en Villa Mercedes, 2 lucas y media. Venís a una estación de servicio en San Luis, 1 luca y media. O sea, no hay una lógica, ¿no? De decir, aquí algo está pasando con eso. Bueno, eso es una característica que suele ocurrir cuando hay altos niveles de inflación, ¿sí? Uh-huh. Cuando hay altos niveles de inflación hay una dispersión de lo que se llaman los precios relativos, y es cuando todos decimos, bueno, la verdad que no se sabe cuál es el precio, que uno va al supermercado y uno te cobra una botellita de agua a 1.200 pesos y otro te la cobra a 600, sí, la mitad, la misma botellita, o en el kiosco vale 800. Bueno, o las frutas y las verduras, ni hablar, bueno, esa dispersión ocurre, no es una característica de San Luis, sino de todos los lugares, y en Argentina, que tenemos mucho tiempo y últimamente todavía más con alta inflación. Bueno, cuando hay alta inflación ocurre esa dispersión de precios, uh-huh, porque nadie sabe bien cuáles son los precios relativos y cada uno quiere protegerse y decir, bueno, y si te lo vendo barato, y después un comerciante, y cuando lo voy a reponer no lo puedo reponer porque me aumenta, entonces por las dudas te lo cobro un poco más. Uh-huh. Otro comerciante que se estoqueó dice, bueno, lo tengo que liquidar, entonces te lo cobra un poco menos. Bueno, y es una característica, uh-huh, de niveles de alta inflación que hace esa dispersión. Yo tenía acá, no tengo todos los datos a mano, pero sí algunos. Sí. Por ejemplo, en los productos que se llaman estacionales, uh-huh, ¿sí? Que fundamentalmente son frutas y verduras, sí, el IPC nacional que publica el INDEC para toda la nación en general da 1,5 en agosto, ¿sí? Uh-huh. O sea que las frutas y verduras a nivel general en la nación, en todo el país, aumentaron 1,5. Uh-huh. Pero en la región Cuyo, porque el IPC que publica el INDEC no lo divide por provincias, pero sí por regiones, uh-huh, en la región Cuyo aumentó 7,5. Uh-huh. O sea, de 1,5 a nivel nacional a 7,5 a nivel de Cuyo. O sea, sí, es tremendo la diferencia. Sí. Entre un kilo de manzana o de bananas que uno va a comprar en otros lugares y lo que compra en San Luis. Bueno, ejemplo, vos sabés que hay un fenómeno, te hago una pregunta más yo y Facundo quiere también preguntarte, pero déjame que adelante esto. ¿Ha habido algún efecto? Porque, bueno, se sabe que el sector público en la provincia de San Luis genera, digamos, prácticamente entre el 37 y 40% del empleo, ¿no? Y yo estaba pensando, porque, hablo mucho con los comerciantes y hay una demanda. Los comerciantes dicen, bueno, antes cobraba el plan de inclusión, cobraban los empleos públicos y nosotros lo sentíamos inmediatamente, ¿no? Incluso mucha gente que no votaba a Rodríguez Sá, por las noches le prendía una velita para que no sacara el plan de inclusión, porque hay guita que va derecho al consumo del comercio minorista. Y ahora lo que yo noto, me dicen, mirá, la verdad es que no estamos sintiendo, cobra la administración pública y no se siente en que calentara un poquito el consumo en el comercio minorista. Y pregunté, ¿y esto influye en los precios? Me dijeron, sí, claro, porque antes cobraban los empleos públicos y el fin de semana que cobraban la cerveza valía 200, 300 mangos más. Ahora, si no le bajamos los 300 mangos, no se la vendemos a nadie. ¿Hay alguna relación en la formación de los precios con este tema? Sí, a ver, en una economía, en economías normales, digamos, sí, obviamente cuando cae la demanda, cuando cae la demanda y cuando cae muy fuerte, como está cayendo en Argentina, hay un efecto en los precios, ¿sí? Hay deflación. Por eso nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a una inflación muy alta, pero en la teoría económica se habla de cuando hay deflación no es bueno, porque cuando hay deflación, es decir, caída generalizada de precios, quiere decir que la actividad económica está estancada, ¿sí? Eso es en
por eso aclaré al principio, eso es en una economía teórica o en una economía normal. Sí. Bueno, en la Argentina es relativo eso, pero pasa en algunas situaciones puntuales, como decís vos, bueno, si los comerciantes antes sacaban un poquito más porque sabía que el que cobraba el plano, el que cobraba el sueldo y demás, tenía un pesito más y bueno, en la disputa distributiva trataba de aumentar el precio, ahora lo puede hacer menos porque si no, no lo vende y se lo tiene que quedar. Sí. ¿Sí? Y eso lo que hace es una retracción de la demanda, o sea, la demanda no aumenta. No. Y eso es por un lado. Y por otro lado, lo que ocurre es, con el aumento de la inflación, digamos, con la inflación en niveles altos, los salarios en niveles muy bajos, entonces lo que hace la población, la mayoría de la población, gasta muchísima proporción de sus ingresos en lo básico, alimentos y remedios, ¿sí? Y entonces suspende a la fuerza porque no le queda para consumir, para comprarse una ropa, para comprarse un electrodoméstico, ni hablar para ir de vacaciones, o para ir a comer afuera, o para ir al cine, todo eso queda retraído porque el consumo, porque el ingreso no alcanza para todo, y por supuesto cuando el ingreso no alcanza uno le da prioridad a los bienes básicos, alimentos y medicamentos, digamos, ¿no? Y es un problema que estamos viendo en muchas familias y que estamos viendo en los jubilados, Está bien, el sector de los jubilados estamos viendo eso. Sí. Facu. Sí, Norberto, ¿qué tal? Buen día. El gobierno, que por ahí es un término que a lo mejor no todos estamos muy familiarizados. El gobierno suele celebrar, no es este caso porque el número le dio bastante parecido, pero suele celebrar lo de la inflación núcleo, que la inflación núcleo también está bajando. Esto, bueno, que es básicamente no tener en cuenta los productos estacionales y las cuestiones más reguladas por el Estado. En el número que usted está viendo de la inflación y de la inflación núcleo en este caso, ¿hay algún motivo como para esperanzarse o para tener algún síntoma positivo de la evolución de los precios? No solo no hay, sino que todo lo contrario. A ver, la inflación núcleo, el IPC nacional, el último que publicaron ayer, dio 4,2, ¿sí? Sí. La inflación núcleo, que como bien decís, es la inflación, digamos, se llama núcleo o core inflation en inglés, porque no incluye las frutas, las verduras, digamos, los estacionales, y tampoco los bienes regulados que tienen mucha carga impositiva, electricidad, los servicios y demás. Bueno, esa inflación núcleo, que el gobierno la tomaba, digamos, cuando le daba muy alta la inflación en general, los meses que le dio muy alta, el gobierno dijo, no, pero miren, la núcleo no da tan alta, da un poco más baja. Entonces, bueno, entre las dos tomamos la núcleo. Bueno, la núcleo dio 4,1, ¿sí? Y en los meses anteriores, en los 4 meses anteriores, viene de niveles de 3,8, 3,9. Es decir, que en agosto, aún la inflación núcleo que el gobierno tomaba como indicador, bueno, miren la núcleo que es así que baja, bueno, no solo que no bajó, sino que subió, lo cual es un problema serio porque rompe lamentablemente, ¿no?, con las expectativas del gobierno. Digo, lamentablemente para todos nosotros, porque a nadie le gusta que haya inflación. Exacto, no claro, bueno, pero rompe con las expectativas del gobierno, que esperaba una inflación de 3,5, 3,7 y una núcleo que vaya hacia el porcentaje que ellos quieren igualar con el crawling peg, con la devaluación mensual de 2%. Y la núcleo se resiste a bajar, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo el gobierno a partir de ayer, es decir, antes era, si el IPC general daba muy alto, miren la núcleo. Ahora es, si la núcleo no bajó, miremos un promedio trimestral, trimestral móvil, ¿sí? Bueno, la verdad que son todos artilugios, y lamentablemente, como digo, lamentablemente para la población, porque la perjudicada cuando hay inflación, obviamente somos la gran mayoría de los argentinos, la inflación no baja y no va hacia ese porcentaje, no perfora ese 2%, no perfora el 4%, pero el gobierno esperaba, bueno, nosotros
el gobierno dijo, de salarios no vamos a autorizar más de 2%. El dólar no se va a devaluar, el dólar oficial por lo menos no se va a devaluar más de 2%. Entonces, la inflación tiene que ir a 2%. Bueno, está en el doble, un poquito más del doble. Y el gobierno con sus medidas y demás no logra perforar ese piso, ¿no? Está bien. Che, muy interesante la lectura que nos hace. Norberto, ¿dónde te estás publicando algo? Estás instalado seguí en el Trapiche, ¿no? Yo sigo en el Trapiche, sí, con los problemas acá de internet, no sé qué es lo que pasa. Pero tendrás algún otro beneficio, ¿no? Seguro. Sí, por supuesto. La verdad que es un lugar hermoso, con una paz y una tranquilidad. Está bien. ¿Y estás publicando? Estás, porque te veo muy justo con la información local de Cuyo, y es tan necesario, ¿no? Las empresas por ahí tienen que... Uno está, obviamente, trabajando consultoría a empresas y demás, y actualizado permanentemente. Bueno, no, estoy publicando no mucho, estoy dando clases en una universidad, así que eso también me obliga, junto con el trabajo, a estar actualizado, permanentemente con todos estos temas, ¿no? Porque son los temas que hacen a la actualidad, y a la profesión que va a hacer. Bueno, un lujo para nosotros, Norberto, tenerte en el programa. Te agradecemos y un abrazo a la distancia. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. Gracias. Dale.